de antemano que debíamos hacer, y es la primera vez que la hacemos y la hacemos en Moscú. Para mí personalmente es la primera visita que hago a Rusia y en particular a Moscú. Nunca antes había estado en este país y me siento realmente muy impresionado por todo lo que he visto, por lo menos en la ciudad de Moscú. Esto es mucho más de lo que me esperaba. En lo que se refiere a las relaciones bilaterales, efectivamente, esta ha sido una ocasión en que con mi colega, el vicecanciller Ritkov, pudimos pasar revista a un poco a todos los temas que conciernen a nuestra agenda, a la agenda bilateral. No solamente lo comercial, sino también la posibilidad de una colaboración, una cooperación entre los dos países en campos como el de la defensa, el de la lucha contra las drogas, el campo cultural, ¿no?, que nos interesa mucho especialmente, porque es una manera de que nuestros dos pueblos se conozcan, que nuestros individuos, nuestros ciudadanos, puedan tener un mayor conocimiento unos del otro, y eso sin duda va a facilitar. Nosotros tenemos una visión de que la iniciativa privada es la fundamental, es la esencial, es la que realmente puede hacer que nuestras relaciones se diversifiquen y crezcan más allá de lo que están en este momento. Efectivamente, como usted lo señaló muy bien, para nosotros en este momento Rusia es nuestro segundo socio comercial en el mundo. Principalmente lo que vendemos a Rusia es la carne, pero también estamos viendo la posibilidad, por ejemplo, nosotros somos grandes productores de granos, somos uno de los más grandes productores de Sudamérica de soja, ni hablar, ¿verdad? Somos el cuarto exportador mundial de soja, y en trigo, en maíz, en tártago, en otros granos somos grandes productores. Y estamos viendo la posibilidad, estamos ya exportando eso también a... ¿Las sanciones occidentales impuestas a Rusia están afectando de alguna manera? No, de ninguna manera. No, nosotros nos guiamos por las decisiones que toma el Consejo de Seguridad. No acatamos ninguna otra decisión que no sea la de las Naciones Unidas. Así que como en este caso no hay absolutamente nada, entonces nuestras relaciones son absolutamente normales y que pensamos que deben crecer. Que incluso una de las cosas que discutimos con mi colega es la posibilidad de hacer mayores visitas de alto nivel. Incluso se habló en concreto de la posibilidad que el año que viene tengamos un intercambio de visitas de nuestros cancilleres. La posibilidad que el canciller Lavrov pueda ir a Paraguay y que nuestro canciller, el canciller Loizaga, pueda venir también en el primer semestre del año próximo a Rusia en una visita oficial. En particular nos interesa mucho también la posibilidad de participar en el Fórum de San Petersburgo, que según me señaló mi colega se realiza en la quincena, a inicios de la segunda quincena de junio. Y nos interesa también, en este caso, organizar una visita no solamente del sector público, que vengan tal vez algunos ministros, sino también que vengan empresarios paraguayos que puedan intercomunicarse, digamos, discutir posibilidades de negocios con sus pares rusos. Y también hemos hecho una invitación, casualmente al mes siguiente, en el mes de julio, nosotros celebramos en las afueras de Asunción, hay un predio ferial muy importante, el más importante que tenemos en Paraguay, donde también se realizan foros de negocios. Y nos interesaría mucho que los empresarios rusos puedan asistir a ese foro. Seguimos hablando de mercancías y de comercio, pero me gustaría centrarme ya en el continente latinoamericano, porque en Mercosur, integrado por Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela y Paraguay, están sufriendo la desaceleración económica en este último periodo, según ha informado el propio organismo. Y me gustaría preguntarle a usted cómo está afectando esta caída del precio de las commodities, por ejemplo, en torno a la soja, ya que ustedes son uno de los principales exportadores de soja a nivel mundial. ¿Cómo les está afectando esto? Bueno, sí, nos está afectando. El Paraguay, en el contexto, digamos, de la región, es uno de los países que va a tener, por lo menos este año, menor impacto negativo, digamos. Se calcula, según todas las estimaciones, que nuestra economía va a crecer cerca del 4%, que es muy por encima de la media que se espera para todos los países de la región latinoamericana. Usted ha mencionado el tema de la soja. Los precios internacionales de la soja, de todos los granos en general,
incluso de la carne misma, han bajado ligeramente. En el caso de los granos peor, ¿verdad? Ha caído mucho más fuerte, la soja ha caído mucho, pero todavía está en niveles que cubren, digamos, los costos de producción. Nosotros tenemos un impacto muy fuerte de los costos de fletes. Siendo el Paraguay un país sin litoral marítimo, tenemos siempre un costo adicional para poder llegar a los mercados extrarregionales, digamos. Y eso nos afecta ciertamente. O sea, los márgenes de ganancia van a ser muy pequeños este año, pero podremos superar de alguna manera lo peor de la crisis, ciertamente. Y continuamos hablando del Mercosur porque precisamente hubo mucha polémica estos años atrás con el ingreso de Venezuela, un ingreso al que Paraguay se oponía ferozmente. De hecho, el presidente actual, Horacio Cartes, se oponía a ese ingreso y, sin embargo, apenas 2 meses antes de tomar el mandato como presidente, dio un giro el señor Cartes de 180 grados y entonces manifestó públicamente que el otrora enemigo, pues quizás ahora era un buen socio comercial y que había que aprovechar su influencia en la región. ¿A qué se debió este cambio político respecto a Venezuela? Bueno, yo no diría que fuera tan dramático, ¿no? O sea, efectivamente, el Paraguay, pero no el gobierno del Paraguay nunca se opuso al ingreso de Venezuela. El problema fue más que nada con el Parlamento. O sea, el Paraguay tiene un elemento que es muy importante, que ciertamente lo distingue en la región latinoamericana, que es el respeto de las instituciones. En el Paraguay siempre las instituciones han tenido plena vigencia. El Parlamento, dentro de nuestro sistema constitucional, tiene un peso específico muy alto, muy alto. No hay que olvidar, nosotros vivimos una larga dictadura de casi 35 años. Entonces, cuando se construyó la nueva Constitución en el año 92, solo 3 años después de la caída de Stroessner, se le dio un poder adicional al Parlamento. O sea, nosotros tenemos, no sé cómo llamaría, una especie de semiparlamentarismo, ¿no? Entonces fue el Parlamento el que de alguna manera no ratificó. El Ejecutivo ya había firmado el acuerdo de adhesión con Venezuela, sin ningún problema. Y fue el Parlamento el que bloqueó eso, no permitió eso, ¿no? Luego vino, como usted sabe, el periodo de suspensión del Paraguay dentro del Mercosur y de UNASUR, y las medidas que tomaron los países del Mercosur para permitir el ingreso de Venezuela sin la unanimidad que establece el Tratado de Asunción y el Tratado de Euro Preto. La opinión que nosotros tenemos es que aquí hubo una violación de los convenios del Mercosur por parte de estos socios. Y fue eso lo que permitió el ingreso de Venezuela. O sea, los gobiernos sucesivos, como el gobierno del presidente Cartes, no es que se opusieron al ingreso de Venezuela, sino se opusieron al procedimiento que el Mercosur adoptó para el ingreso de Venezuela. El Parlamento posteriormente, pero fue el Parlamento el que a finales del 2013, 2014, no recuerdo ahora muy bien, tal vez usted lo recuerde mejor, cambió de opinión el Parlamento y aprobó el Tratado de Adhesión de Venezuela, que ya había sido firmado por el Ejecutivo. Y ahora mismo, ¿cuál es su opinión sobre Venezuela y cuál es la relación que mantienen bilateralmente Paraguay con el gobierno que ahora mismo de Nicolás Maduro? Bueno, nosotros tenemos relaciones normales con Venezuela, tenemos un intercambio de embajadores después de la suspensión que se tuvo en el año 2012-2013. Justamente con el gobierno del presidente Cartes se normalizaron las relaciones con Venezuela, se intercambiaron nuevamente embajadores, tenemos 2 embajadas que funcionan perfectamente en las 2 capitales, tenemos relaciones económicas normales, comerciales normales, no todas las que hubiéramos querido porque sabemos que Venezuela está atravesando una etapa de dificultades de pago financieras muy fuerte, en parte provocada también por la caída del precio del petróleo. Pero en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos una situación deficitaria con Venezuela. No somos nosotros los que le debemos dinero a Venezuela, por ejemplo, ¿no? Por compras de petróleo y otras cosas que hemos hecho en el pasado. Las relaciones son normales y nosotros tenemos un amplísimo respeto del principio de no intervención en los asuntos internos. Para nosotros es fundamental. Nosotros creemos que en el 2012 no se respetó nuestra situación interna y no lo vamos a hacer con Venezuela, ciertamente. Nosotros vamos a respetar la decisión que adopte el pueblo venezolano siempre, ¿no? O sea que en eso
puede estar tranquila la opinión mundial de que el Paraguay no va a intervenir. Nosotros no intervenimos en los asuntos internos de los estados. Un apunte más sobre Mercosur, porque lo cierto es que este organismo nunca ha sido negocio para el Paraguay. Así lo han afirmado los sucesivos presidentes de la República, que aseguraban que permanecían en el organismo prácticamente por la foto, puesto que los beneficios eran devorados siempre por Brasil y por Argentina. ¿Usted opina lo mismo? Y a pesar, o sea, si es así, ¿van a continuar en el organismo solo por la foto o por qué? No, de ninguna manera. Mi opinión personal y la opinión, creo que es la misma opinión del gobierno, es de que el Mercosur es indispensable para nosotros, ¿no? El Paraguay no puede mudarse de geografía, ¿no? Nosotros estamos donde estamos, geográficamente colocados. Nuestros socios naturales e indispensables, insustituibles, son nuestros vecinos. O sea, Argentina, Brasil son nuestros vecinos y son, por lo tanto, nuestros grandes socios comerciales y no podemos dejar de estar en Mercosur. Ahora, usted tiene gran razón en que ha habido una opinión muy fuerte en el Paraguay, que se ha manifestado sobre todo en medios de prensa de mucha difusión en el país, en los cuales se sostuvo esa tesis de que el Paraguay tenía que pasarse, qué sé yo, por ejemplo, a la Alianza del Pacífico, ¿no? Y dejar el Mercosur, que en el Mercosur lo único que hacemos es perder dinero, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es lo que ellos decían, ¿no? Pero es cierto, lo que pasa es que Mercosur está pasando por una crisis. Nosotros precisamente en este momento tenemos la presidencia del Mercosur, la presidencia pro tempore del Mercosur. Y la idea, el objetivo nuestro es de que el Mercosur se centre en cuestiones comerciales, en que cumplamos los objetivos, los propósitos del Tratado de Asunción, que es sobre todo libre circulación de bienes, de personas, de servicios, eliminar todas las barreras de tipo que sean, que existan para nuestro comercio interno, y el segundo gran objetivo que nos proponemos con presidencia es la expansión de las relaciones del Mercosur con otras regiones. Y ahí entra a tener un rol muy importante, por ejemplo, la Federación Rusa y el bloque, digamos, que se ha creado en torno a Rusia, el bloque euroasiático que llaman, ¿no? Donde hay otros países aquí de la región que nos interesan también muchísimo. Entonces, un poco la idea, justamente una de las cosas que hablamos también con el viceministro Rivkov, fue la posibilidad de que establezcamos una asociación estratégica Paraguay-Rusia, Rusia-Paraguay, ¿verdad? Para que nosotros seamos de alguna manera la puerta, digamos, de Rusia en el Mercosur y viceversa, ¿no? Que nos ayude Rusia a poder entrar en todos los mercados de esta gran región, que sabemos que tiene también necesidades muy parecidas a las de Rusia. O sea que si en Rusia hemos encontrado un mercado tan interesante, tan atractivo, es seguro que vamos a encontrar también en estos otros países mercados semejantes. O sea que nos va a facilitar esto muchísimo. Vicecanciller, otro de los países vecinos con los que ha tenido algunas disputas históricas es Argentina. Primero, por ejemplo, cuando ustedes querían exportar electricidad a Uruguay y Argentina quería cobrarles un canon que ustedes calificaron de prohibitivo por utilizar sus tendidos. Después también problemas en torno a la hidroeléctrica de Yacyretá, que controlan conjuntamente y que Argentina, bueno, pues quiere cobrarles también. Y les reclama una deuda millonaria por la inversión en la construcción de esta represa tan importante. Y hablo de Argentina porque acaba de haber unas elecciones. Estos problemas venían del Paraguay con la Argentina, venían con los Kirchner, y la pregunta es, ¿quién sería el mejor presidente argentino para las relaciones bilaterales con el Paraguay? Bueno, mira, Esther, me hace una pregunta realmente difícil de contestar, o fácil tal vez, según cómo uno la mire, ¿no? A nosotros nos es absolutamente indiferente, es decir, sabemos que tanto con Scioli como con Macri vamos a tener excelentes relaciones. O sea, las relaciones entre Paraguay y Argentina van más allá de las personas. Es una relación entre hermanos, digamos, ¿no? Y tú sabes muy bien que entre hermanos puede haber momentos difíciles y momentos fáciles, ¿no? Como se dice, cuando más te quiero, más te aporreo, ¿no? Bueno, es un poco lo que ha pasado siempre en la relación argentino-paraguaya, ¿no? Hay una relación estrecha de siglos entre nosotros que por supuesto tiene sus altibajes, ¿no? Hemos tenido momentos de tensión y momentos de gran cercanía, digamos, y gracias a eso hemos hecho grandes proyectos como el proyecto de Yacyretá. Lo de Yacyretá, hay un problema particular que estamos teniendo que resolver entre los dos países, que es el problema de la deuda de Yacyretá, ¿no? O sea, ninguno de los dos países teníamos el capital necesario para financiar una obra de esta envergadura, entonces fuimos adquiriendo deuda
y ahora tenemos que resolver ese problema, ¿no? Darle un plazo y terminar la cuestión de la deuda en un plazo corto, si es posible, ¿no? Y es lo que estamos negociando con Argentina. El hecho de la venta de los excedentes paraguayos de energía, eso está muy bien encaminado. Estamos hablando no solamente con Uruguay, sino también con Chile. Chile está muy interesado en comprar los excedentes. Y los dos países, no solo Paraguay, sino los dos países, en este caso Chile y Paraguay, o Uruguay y Paraguay, estamos hablando con Argentina para ver qué costo va a tener el tránsito de esta energía. De hecho, ya se está haciendo, ¿no? O sea, Brasil y Argentina se están intercambiando energía, sabemos que Chile y Argentina se están intercambiando energía, solamente que Argentina no tiene los excedentes que tiene el Paraguay. Paraguay sí tiene excedentes. Y entonces es importante que el Paraguay pueda llegar a esos mercados energéticos también. ¿Sí? Vicecanciller, también con Argentina y con Brasil comparten la mundialmente conocida como Triple Frontera, que es una zona que se ha hecho famosa también a nivel mundial por el constante contrabando a través del río Paraná. De hecho, Ciudad del Este en Paraguay es el punto principal donde comienza ese contrabando de productos electrónicos, de comida, de armas y de drogas. ¿Qué políticas va a tomar su gobierno para acabar con este contrabando constante? Miren, nosotros tenemos unos acuerdos y un mecanismo de cooperación de la triple frontera que se llaman. Y lo que hacemos entonces es, entre los tres, estamos combatiendo ese comercio ilegal que puede haber en la región. El tema del contrabando es un tema serio y es en triple sentido. No es solo Paraguay de donde proviene ese contrabando. Los impuestos, uno de los motivos principales es que los impuestos en torno a la electrónica y al textil que tiene Paraguay son muy bajos. Entonces, al mismo tiempo, la venta y tenencia de armas en Paraguay es completamente legal y esto es algo de lo que se aprovechan los empresarios brasileños. Lo de las armas no es así tampoco, ¿no? Puede ser que en algún momento, o sea, en la época de la dictadura, fuera más libre, ¿no? Pero nosotros sí tenemos legislaciones muy estrictas en materia de control de armas. Son exactamente las mismas disposiciones y normativas que hay en Argentina o Brasil. Lo que pasa es que una cosa es lo que es la ley y otra cosa es lo que puedan hacer los ciudadanos, ¿no? Efectivamente, tanto en Brasil como en Argentina, sobre todo en Brasil, hay un comercio, una producción de armas, digamos, ¿no? No siempre controlada y que es la que luego viene a Paraguay y se vende tal vez a través de Paraguay. Ahora, la mayor parte del comercio en la zona es absolutamente legal. Yo diría que el 80 o 90% del comercio es legal. Hay dos ventajas para que este flujo se realice en todos los sentidos. Por un lado, usted tiene absoluta razón. Nuestros impuestos son los más bajos de la región. Nosotros tenemos un sistema impositivo muy bajo. La presión tributaria en el Paraguay es solo del 12%. Mientras en Argentina y en Brasil llegan al más del 30% la presión tributaria. Eso le da una idea, ¿no? Pero hay una diferencia en cuanto al valor de la moneda. La moneda paraguaya es una moneda relativamente fuerte en la región, ¿no? Se ha devaluado con relación al dólar y al euro solo un 15-20%, cuando el peso argentino y el real brasileño han caído en más del 100% en estos últimos meses, ni siquiera años, meses. Una de las causas por el cual nuestro PIB no va a crecer al 4,5% o el 5% como estaba previsto es porque los paraguayos están comprando masivamente en Argentina y Brasil, porque los costos son mucho más bajos. Entonces hay un contrabando en el otro sentido, ¿no? Pero un contrabando hormiga. En esa región el contrabando es principalmente hormiga. Ahora usted tocó otro tema muy importante, que es el tema de la droga y de las armas que están relacionadas con las drogas, ¿no? Hay un tráfico de droga muy importante entre los tres países. En el caso del Paraguay, nosotros somos país de tránsito en la cocaína que viene de Bolivia, que es el gran productor de la región, y de Perú. Gran parte de la coca viene de esos países a través del territorio paraguayo. Nosotros con el Brasil en esa zona tenemos lo que se llama la frontera seca, le llamamos nosotros. O sea que es frontera de tierra, donde hay muy poca población. Hay grandes bosques, es la mayor concentración de bosques que hay en toda la región de América Latina. En esa zona es muy difícil controlar el tráfico en los bosques. Y hay un cruce de marihuana que se produce en Paraguay y de cocaína que se produce en Bolivia hacia los mercados argentinos, uruguayos, incluso, y por supuesto brasileños fundamentalmente. Eso sí, estamos trabajando duramente con Brasil en particular.
tenemos operaciones conjuntas en la frontera para poder controlar ese flujo y ahora estamos pidiendo ayuda internacional. Justamente con Rusia estamos queriendo firmar un convenio de cooperación, que es una de las cosas que discutimos ahora, aprovechando la experiencia que tiene Rusia. Rusia también tiene una situación similar, siendo país de tránsito de la heroína que proviene de países del Asia, por ejemplo Afganistán, y que llegan, digamos, hacia el occidente a través de Rusia y tal vez también en el mercado ruso, ¿no? El problema de ser país de tránsito es que también el consumo local comienza a aumentar. En el caso de Paraguay nosotros estamos viendo con preocupación y me imagino que Rusia tiene la misma dificultad. Paraguay quiere entrar en la Alianza del Pacífico, conformada por Chile, Colombia, México y Perú. Usted mismo ha manifestado la importancia, ¿no?, de esta alianza y que quiere aprovechar la presidencia pro tempore del Paraguay de Mercosur para acercarse a esta alianza. ¿Por qué? Si geográficamente la entrada y salida, ¿no?, natural de Paraguay sería el Atlántico. Exactamente, efectivamente. Usted menciona, hay dificultades geográficas y físicas que nos impiden crecer, digamos, hacia el Pacífico todo lo que hubiéramos querido, ¿no? El Paraguay es país observador de la Alianza del Pacífico, como lo son también, yo creo, muchos países de América Latina, ¿no? O sea, no somos el único en eso. Tenemos, el problema es que siendo miembro del Mercosur, solo podemos negociar acuerdos comerciales en bloque. Es decir, el Mercosur en bloque puede hacerlo. Y de hecho, nosotros como presidencia pro tempore del Mercosur, uno de los objetivos que tenemos es aumentar ese acercamiento Mercosur con la Alianza del Pacífico. De hecho, ya tenemos un convenio, ya existe un convenio vigente entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico que nos permite cubrir casi el 80% del universo arancelario. Es decir, estamos ya en una situación óptima. Eso no necesariamente se traduce en negocios por el simple hecho de que tenemos una dificultad de conectividad. Hay muy mala conectividad entre los países del Atlántico y del Pacífico en América Latina. Tenemos que hacer mucho mejor. Acabamos de firmar nosotros un convenio particular bilateral en ocasión de la visita de la presidenta Bachelet al Paraguay, y ahí firmamos un convenio para la utilización del puerto de Antofagasta, pero ya en pleno, no solamente como una base de paso de productos comerciales nuestros, sino también para establecer facilidades industriales en el territorio de Antofagasta. Y de hecho, Chile ha tenido la generosidad de no solo permitirnos un depósito dentro del puerto de Antofagasta, sino también nos van a ceder ahora una zona industrial en un predio de casi 50 hectáreas para que podamos desarrollar conjuntamente con los chilenos industrias con miras al mercado del Asia. O sea, lo que queremos nosotros a través de la Alianza del Pacífico, todo el Mercosur, no solo el Paraguay, ahí estamos hablando también de Brasil, Argentina, es poder aprovechar de las facilidades que tienen nuestros socios de la Alianza del Pacífico para poder llegar juntos a los grandes mercados del Asia. Señor Sarubi, una pregunta a nivel interno que me interesa mucho, porque según el último informe de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el índice de pobreza en Paraguay se encuentra en el 40,7%. Es un índice muy alto que sitúa a Paraguay en la cola de América Latina, y esto es sinónimo de que las políticas sociales de la presidencia actual no están funcionando. ¿Qué van a hacer al respecto? No, bueno, si fueran ciertas esas cifras, sería, ¿son ciertas? No son ciertas, están equivocadas, ¿no? En este momento... Es el último informe de la CEPAL. No, pero la CEPAL se caracteriza por equivocarse muy frecuentemente en estadísticas sobre América Latina, ¿no? Las estadísticas nuestras, que están corroboradas por el Banco Interamericano, por el Banco Mundial, incluso la Agencia de Ayuda de los Estados Unidos y de Europa, de la Unión Europea, están más o menos en el 32%. No es tampoco una cifra honorable. Yo como paraguayo me siento realmente muy sentido de que tengamos ese tipo de cifras, ¿no? Porque el Paraguay tiene las condiciones para eliminar absolutamente toda la pobreza. Y este gobierno justamente está invirtiendo muchísimo en la lucha contra la pobreza, ¿no? La pobreza, eso es cierto, en eso tal vez la CEPAL tenga razón. La pobreza rural en el Paraguay está por encima del 40%. En eso es cierto, la pobreza rural. Pero la población rural en este momento en el Paraguay representa menos del 35% de la población del Paraguay. La pobreza urbana es menos del 10%, es una de las más bajas de América Latina.
Y ya para terminar, la última pregunta. Alrededor de Paraguay durante los últimos 2 años, precisamente desde que llegó Cartes a la presidencia, ha habido cierto escepticismo internacional y regional también por el así denominado ruptura institucional del mandato de Lugo. También algunas fuentes señalan al presidente Cartes como culpable de algunos presuntos actos delictivos en torno a lavado de dinero o narcotráfico e incluso estafa al Banco Central de Paraguay. Me gustaría saber si esto de alguna manera a usted como representante del Ministerio de Asuntos Exteriores le está ocasionando algún problema en sus relaciones bilaterales con otros países, y me gustaría saber también cómo evaluaría el grado de confianza en estos momentos de Paraguay a nivel mundial. No, esto de ninguna manera afecta a nuestras relaciones bilaterales, ¿no? Es decir, que haya opiniones disidentes con relación a la imagen o la figura de nuestro presidente o la conducta, digamos, de su gobierno o lo que fuere, eso es absolutamente normal en el sentido de que en todo país democrático donde hay una multiplicidad de opiniones, es normal que la gente pueda criticar o decir. Si hay algo de verdad en todas esas acusaciones al señor presidente, bueno, eso se dirimirá ante la justicia. Y la imagen del país, por supuesto, se está construyendo poco a poco, ¿no? Desgraciadamente tenemos una herencia pesadísima de la dictadura, ¿no? De los 30 y pico años que vivimos en dictadura, que es un poco la imagen que durante muchos años se proyectó al exterior del Paraguay, ¿no? Hoy queremos dar otra imagen totalmente distinta, ¿no? De un país que está modernizándose, progresando, un país donde lo social está teniendo un peso enorme en todas las políticas del gobierno y donde estamos solucionando poco a poco nuestros problemas, ¿no? Pues muchísimas gracias, señor Cabello Sarubi, por haber estado con nosotros en RT. Gracias a usted también por su presencia y permítame que a través suyo y de este medio pueda llegar a la audiencia de su televisión. Muchas gracias. Gracias. Hemos hablado con el viceministro de Exteriores de Paraguay, con el señor Óscar Cabello Sarubi.